Os he puesto en la primera transparencia mi correo electrónico, que quiero que os lo quedéis para cualquier incidencia que tengáis o duda, incluso si queréis luego las transparencias estas os las puedo pasar. No os dejo el de la Comunidad de Madrid porque tiene muy poquita capacidad y no me da. Si hay alguna cosa que ya habéis escuchado en el día de ayer o hoy con Elena, me lo vais diciendo y pasamos porque tengo un montón de material para contaros. Cuando me llaman para estas jornadas y me dan una hora para hablar con vosotros, me planteo de qué voy a hablaros. Os voy a hablar de la intervención en crisis, de cómo actuar cuando viene una persona por primera vez a contarnos una situación de violencia de género. Me centro en hablar sobre cómo es el proceso que va a vivir la víctima de violencia. O me centro en pensar también en vosotros, en nosotros, los profesionales que trabajamos con víctimas de violencia y que de alguna manera nos toca. Pasado un tiempo de 1, 2, 3, finalmente algo nos queda dentro, ¿no? Y es importante, sobre todo a los que coordinéis equipos, tener en cuenta cómo afecta a nuestros equipos trabajar con víctimas. Yo trabajo con todo tipo de víctimas de delito violento y el equipo en ocasiones sí necesita momentos de respiro, ¿no? Tenerlo muy en cuenta cuando trabajéis con víctimas. Vamos allá. ¿Esto lo habéis visto? ¿El ciclo de la violencia? Sí, a que sí. Es que ya me pasó la otra vez. Vamos allá entonces. Bueno, sí me apetece hablaros de la diferencia en la luna de miel, que no sé si esto os lo comentaron. Cuando las víctimas denuncian en ese episodio agudo, es posible que después nos vengan a describir en una segunda entrevista o cuando son llamados por segunda vez a declarar, nos estén hablando de un momento de luna de miel, que puede ser diferente en las diferentes clases sociales, es la única diferencia que se da en clases sociales, la luna de miel, porque podemos pasar de irnos de crucero a comernos una bolsa de pipas en el parque, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? Y sí es importante, desde ahí que como profesionales hablemos de nuestra experiencia. Nunca se para el ciclo de la violencia. Después de la luna de miel vuelve otro episodio agudo y es necesario que nuestras víctimas conozcan de ese conocimiento que nosotros sí tenemos. Porque ese ciclo, como os pongo ahí debajo, cada vez es más frecuente, más intenso y más peligroso, ¿no? Y como os decía, imparable. La violencia hacia las mujeres es progresiva, se instaura poco a poco y de forma imperceptible, en muchas ocasiones imperceptible. Veréis casos de mujeres que os dicen que no saben cómo han llegado ahí. Estos datos que nos daba antes Elena, ¿no? En cuanto a aquella chica adolescente que decía esto solo le pasa a otro tipo de mujeres, no a mí, porque en el fondo una piensa que nunca le va a pasar y se va viendo poco a poco en situaciones en las que cuando pensaba en tener pareja nunca imaginaba tener. El maltrato es de carácter intermitente. Esto que hablábamos de luna de miel, episodio agudo, luna de miel, episodio agudo. Y ese tipo de aprendizaje, el aprendizaje intermitente es el que más fuertemente queda instaurado a nivel psicológico. Y os pongo un ejemplo que es muy fácil de entender, es el de las ludopatías. Cuando una persona con un problema de ludopatía acude a la maquinita, echa moneda y no toca, echa moneda y no toca. Es decir, me enfrento a una situación de violencia de manera frecuente, pero hay cuando echo una moneda y me toca. Hay cuando llega el momento de luna de miel y me encuentro tan bien, tan cuidada, tan respetada, ¿no? Ese tipo de funcionamiento ludópata, digamos, es el que hace que la mujer quede especialmente enganchada. Hoy hablo de mujeres, pero en algunos servicios de la Comunidad de Madrid y en justicia en concreto hay atención a hombres que sufren este tipo de violencia también, no nos olvidemos de eso, ¿vale? Bueno, es importantísimo que todos los profesionales que trabajamos con víctimas de violencia de género estemos absolutamente coordinados, porque en muchas ocasiones nos encontramos con servicios que deberían haber existido y no existen y servicios que se han duplicado.
Algunas víctimas de violencia reciben 2 o 3 llamadas después de haber sido puesta la orden de alejamiento sobre servicios que les ofrecen todo tipo de asistencias. Es importante que no mareemos a las víctimas y desde ahí nuestra coordinación. Esta coordinación que no solo vale para el primer momento. Yo cuando realizo informes periciales necesito de todos los datos de todos esos profesionales, de los médicos, de la policía, de la Guardia Civil, porque para mí es importante poder subrayar en cada uno de vuestros informes algo que yo pueda aportar para esas secuelas. No es lo mismo alguien que hoy me presenta una secuela, alguien que el día que puso la denuncia, el profesional que recogía esa denuncia pone una frase de hemos tenido que interrumpir la comparecencia durante 10 minutos porque se encontraba angustiada y con temor a ser encontrada por el agresor. No es lo mismo. Es importante lo que escribís cada uno de vosotros, lo que escribimos todos nosotros. Me podéis parar cuando queráis, ¿vale? ¿Qué tenemos que dejar reflejado en todos esos informes y en estas conversaciones que tengamos con las víctimas? Pues tenemos que hablar de todos los tipos de violencia, porque violencia no es solo la violencia física, que es la más conocida. Hay violencia social, económica, sexual y psicológica. Y vamos a verlas. En la violencia física, y esta es sobradamente conocido para todos, es cualquier tipo de contacto físico con ánimo de dañar, herir, amedrentar o marcar con o sin lesiones. Empujones, zarandeos, arañazos, tirones de pelo, bofetadas, puñetazos, patadas, mordiscos, quemaduras, ahogamientos, golpes. Y en algunas ocasiones puede acabar en homicidio. En la violencia social, y esta es importante porque prácticamente nunca se valora, excepto cuando se pide un informe a los psicólogos en el que se nos pide la valoración social, o se pide informe psicosocial, que esto cada vez es más habitual y lo realizamos en conjunto con los trabajadores sociales que tienen todos los equipos de los juzgados. Hay equipo psicosocial. ¿En qué consiste la violencia social? Pues el objetivo siempre es eso, el aislamiento social. ¿Y cómo hacen eso? Pues con control de contactos con el exterior, con quién has hablado hoy, a quién has ido a ver, control de entradas y salidas de casa. Los niños entran a las 9 al colegio, entiendo que a las 9:05 tienes que estar de vuelta a casa. Si no estás ahí 5 cuando te llamo, podemos tener un problema. ¿Con quién has hablado en el WhatsApp? Eso lo ha dicho Elena, ¿no? Esto del control de la apertura del WhatsApp y está escribiendo en el WhatsApp en el entorno de la violencia de género tiene graves consecuencias porque muchas víctimas están más controladas de lo que ya habitualmente lo estaban. Insultos ante terceros, lo que genera al final es que los terceros se sienten incómodos en esas situaciones y la víctima en concreto empieza a dejar de querer quedar con gente y su autoestima normalmente se ve perjudicada también. Alejamiento de sus amistades y vecinos y crítica de la familia hasta que deja de verlos. Es un machaque tan permanente y broncas en cuanto hay situaciones familiares de encuentro que finalmente la propia víctima por protección deja de verles. Y en la económica, pues al final el objetivo es que la víctima dependa económicamente de él. No necesariamente es que no trabaje. En ocasiones lo que sucede es que él gestiona las ganancias económicas de ella. Es decir, que mujeres con altos cargos pueden estar tranquilamente sufriendo violencia, que en muchas ocasiones eso es como que no nos lo imaginamos. ¿Cómo lo hacen? Controla sus recursos económicos, entrega una asignación insuficiente, normalmente de carácter semanal, y lo hace insuficiente para generar bronca. Controla el acceso a los bienes, cuentas, patrimonio, domicilia los gastos fijos en la cuenta de ella, pone a nombre de ella letras, facturas, préstamos, no da explicaciones de sus ingresos, y esto es algo muy llamativo. Muchas víctimas no saben cuánto gana su pareja, no saben del horario de su pareja. No le permiten en muchas ocasiones ni trabajar ni estudiar. En la sexual, que puede incluir fuerza física o no, bueno, pues como veis ahí, ¿no? Participación forzada en actividades sexuales por intimidación, coacción, estado de indefensión.
controlando los momentos de intimidad y reproducción. Yo siempre cuento el mismo caso, pero hay uno que me dejó a mí impactadísima, y es una víctima que vi ya hace unos años, que relata, la denuncia la pone la enfermera del centro de salud del hospital donde acababa de dar a luz. Y el día del parto están manteniendo relaciones sexuales en la habitación del hospital, ¿no? Se encuentran con esa situación. Fijaros hasta qué punto puede llegar esa falta de conexión y de empatía. En cuanto a la violencia psicológica, la idea o el objetivo va a ser intentar despojar de cualquier tipo de independencia, valor de sí misma a la víctima. Puede ser de carácter verbal, emocional. ¿Y cómo se muestra eso? Pues con todas estas cosas que pongo: desaprobaciones, humillaciones, críticas permanentes, culpabilización de las conductas violentas, porque que yo haya reaccionado así es culpa tuya. Al final, ¿qué genera en la víctima? Este tipo de culpabilizaciones, que deje de quejarse, porque si cada vez que tiene una queja, si cada vez que pone un problema o le lleva la contraria, él supone que la bronca termina siendo para ella, finalmente deja de moverse, ¿no?, a nivel emocional. Es posible que rompan objetos de especial valor para ellas. En ocasiones, objetos de valor. Recuerdo un caso de una mujer que su madre le había pintado una vajilla de porcelana, de estas de manualidades. La madre fallece y le rompe la vajilla que le había pintado su madre. O tiran a los perros de la familia por la ventana, cosas de este tipo. Intimidación física, control y daño a los hijos, que los utiliza para presionarla. A veces algunas víctimas vienen con algunas frases que realmente dices, ¿cómo es posible que se haya creído esto, ¿no? Yo me voy a quedar a los niños porque tú estás loca, tienes depresión y ansiedad. Consecuencia de la violencia que está sufriendo, la víctima puede estar con depresión y ansiedad. Y él utiliza digamos, el que se quede con ella, en toda esa, o sea, utiliza las emociones de ella para atarla aún más a él, ¿no? No te puedes ir porque me quedo con los niños. Si los niños son chiquitines, hasta los 9 años o así, normalmente muestran un apego absoluto a mamá. Pero cuando los niños son un poco más mayores, es muy importante después trabajar la vinculación madre-hijo, porque en ocasiones la adolescencia requiere ponerse en posición de poder, de rebeldía, asociarse al más fuerte. Y el más fuerte en casa no es la persona que está deprimida o con ansiedad, es papá, que se ríe, que siempre está contento, que nos saca, que nos lleva. Y desde ahí es importante, y luego lo veremos en el proceso terapéutico de la víctima, poder trabajar esa vinculación materna. ¿Preguntas? Venga, que os queréis ir al cafelito, que os estoy viendo. Descalificaciones delante de los hijos, con la consecuente pérdida de respeto de estos. Lo que hablábamos hace un momento, maltrato de la función materna, amenazas, acusaciones. En esas amenazas, en ocasiones las víctimas tienen miedo realmente por su integridad física, en ocasiones no. Hay algunas víctimas que te explican, me puso el cuchillo en la cara, pero yo sabía que era un farol. Entonces, bueno, esa víctima, dentro de la gravedad de lo que te está contando, digamos, no ha quedado tocada, no ha quedado traumatizada, ¿vale? Pero hay víctimas que con menos que eso sienten que corren riesgo, es decir, que puede matarles en cualquier momento. Imaginaros el trastorno grave, ¿no? Nosotros los psicólogos forenses en violencia de género en muchas ocasiones diagnosticamos trastornos de estrés postraumático, que pensar que es un término que se acuñó con víctimas de guerra, ¿vale? Pero sí es verdad que tienen tanto temor a perder la vida que el trastorno que conlleva finalmente es de esa gravedad. Subestiman o ridiculizan sus opiniones, su aspecto, no les dejan que se pongan determinada ropa, incluso les aleccionan cuando van a casa de algún familiar o amigos de tienes que decir esto, si sale este tema no hables, y ellas en ocasiones les miran como para buscar
bueno, pues el te permito que hables, ¿no? Y lo que hablábamos antes, les exigen una relación pormenorizada de sus actos. Aquí, cada vez que se saltan las normas, digamos, tienen que dejarlo como muy atadito. A veces vienen a vernos a sesiones, en justicia hay un servicio, el que se encuentra en los juzgados de lo penal, del Servicio de Atención a Víctimas, que tiene en torno a 3 sesiones como para ayudar a las víctimas a interponer denuncia. En el Observatorio de Violencia también se da ese servicio, no sé si tienen una asignada a ello, ¿no? A veces vienen a verte un poco para terminar de convencerles, no lo veo claro, soy víctima o no lo soy, no puedo creerme que lo sea. Y para venir a vernos, realmente han tenido que montarse una película de dónde van, con quién van, a qué hora pueden volver, están pendientes de la hora porque me puedo escapar 1 hora, pero no 1 hora y cuarto. Imaginaros, ¿no? Cuando van a consulta médica puede pasar lo mismo. En muchas ocasiones es posible que la pareja quiera entrar, o la pareja o familiares de la pareja quiera entrar en consulta con ellos. Ahí deberíamos intentar siempre solicitar que entren a solas, ¿vale? Un poco o por intimidad, o bueno, cada uno yo creo que en su profesión sabe cómo hacer para conseguir que de esas personas que podemos tener víctima de que sospecha de, oye, es que esta mujer siempre que viene a verme viene con el marido, qué raro, ¿no? Bueno, pues busquémonos la estrategia, a ver si facilitándole es capaz de contarnos. El maltrato psicológico es el más invalidante y el más difícil de probar por el tipo de secuelas que produce. Vamos allá. ¿Qué factores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Venga, ¿qué factores de riesgo podemos encontrarnos? Pues algunas características de personalidad que vamos a ver ahora, algunos factores biológicos, tener algún tipo de enfermedad, minusvalía, provenir de una estructura familiar autoritaria o sin límites. Y sé que es verdad que son los dos polos, pero es que justo eso facilita que la víctima quede enganchada a este tipo de relación de pareja. Y os cuento. Imaginaros una chavalita de 16, 17 años que viene de una familia absolutamente autoritaria. Todo lo que hace está bajo control de papá o de mamá. Cuando se echa un novio, es posible que ese novio pueda ejercer el mismo tipo de autoridad sin que para ella le suponga un choque frontal. Nunca ha tirado de recursos propios en cuanto a su independencia, toma de decisiones, estilo de afrontamiento. No lo ha necesitado y con su nueva pareja tampoco lo está necesitando. Pasa de un control a otro control, ¿sí? De la misma manera me pasa con las figuras sin límites. ¿Por qué? Porque esto es como cuando con los niños pequeños decimos, este niño necesita límites para estar tranquilo. Los niños que no tienen límites tienen una ansiedad elevada. Sí, pues de la misma manera a una chavala, y por poner el mismo ejemplo, de 16 años, que se encuentra con que de repente llega una pareja que la contiene, que la sujeta, que no puedes hacer todo lo que te dé la gana hasta la hora que te dé la gana, como en ese estado como de locura, ¿no? Llega una pareja que le contiene y eso a ella le tranquiliza. Es más susceptible de entrar en una relación que le puede llevar a ser víctima. Aprendizaje de roles de género estereotipados, esto yo creo que con Elena lo habéis visto muy bien. Pautas culturales legitimadoras de violencia, en San Fermines lo hemos visto. Ausencia de modelos sociales que actúen como reforzadores negativos de la violencia, esto en algunas culturas está fuertemente consolidado. Respuestas institucionales inadecuadas, aquí es cuando os decía antes, ¿no? Cuando llamamos a la víctima desde 3 o 4 servicios o justo la hemos acompañado mucho en una parte del proceso y la hemos dejado abandonada en otra, ahí cada vez está el protocolo mejor montado, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un poco de crítica. Cuando escuchamos a las víctimas nos damos cuenta de ello. Bueno, y los recursos sociales, claro, no es lo mismo marcharte de casa con
con suficientes recursos sociales y económicos que sin ellos. Si tengo una red social, tengo amigos con quien irme o me veo en la calle, ¿no? Si tengo trabajo, no lo tengo. Características de personalidad. Vamos allá. Mirad lo que os ponía antes, ¿no? De las familias autoritarias o sin límites. Aquí aparece de nuevo características, carencias afectivas, es decir, niñas sin límites o que han sido excesivamente protegidas, ¿vale? Ahí estaríamos con esa parte autoritaria que hablábamos. Estas mujeres tienen fuerte miedo al abandono y a la soledad. Aceptan la violencia como forma de vida normal. En ocasiones, como os decía al principio, se hace un acercamiento a la violencia de una forma prácticamente imperceptible, de manera que terminan normalizando algo que visto desde fuera no lo es, ¿no? Tienen graves dificultades para reconocer su problema. Niegan absolutamente la asociación que pueden tener con la violencia, como veíamos en el caso del adolescente que decía esto solo le pasa a mujeres casadas, mayores o adultas, ¿no? Baja autoestima y tendencia a la culpabilización, y esto es una secuela cuando disminuye más de lo que ya estaba. Ahí es la labor de nosotros, de los forenses, el estudio de ese descenso de autoestima. Dependencia emocional, tienen normalmente un rol pasivo y si no lo tenían, lo van gestionando, lo van haciendo, lo van fabricando. Esto que os decía antes, tienden a protestar en un primer momento, pero como ven que eso puede suponer una bronca mayor después, bueno, pues empiezan a ser cada vez más sumisas porque eso les ahorra broncas después. Vamos allá. Tienen un concepto del amor que les lleva al sacrificio, son personas altruistas que lo dan todo por la familia, por la pareja, porque en su cabeza está esto que también hablaba Elena, del amor romántico, ¿no? Son niñas sobreexigidas que han destacado, no toleran la idea del fracaso, perciben su sufrimiento como desafío e intentan convertir a su pareja en el ideal. Estando conmigo yo voy a conseguir que esto cambie, no, este es así, pero cuando vivamos juntos... Bueno, él es así, pero cuando tengamos un niño, bueno, cuando nos vayamos de vacaciones y al final siempre está esa sensación de puedo cambiarlo, ¿no? Y les cuesta mucho la idea del fracaso, de cómo es posible que me haya salido mal, con toda la ilusión que le puse, con todo el empeño que le puse, ¿no? Y eso es un trabajo importante que hay que hacerlo a nivel terapéutico. ¿Y por qué se quedan? ¿Por qué se quedan ahí? Porque en el fondo tienen un proyecto de vida. Han hecho un montón de relaciones afectivas en muchas ocasiones asociadas al entorno de él, porque es posible que se hayan quedado sin amistades propias y los amigos de él hayan pasado a ser los amigos de ella. De manera que siente que si se da la ruptura es posible que ella se quede sin red social. Y además tienen un proyecto de vida, no, es que nos hemos comprado una casa. No, es que vamos a tener hijos, es que me veo con 35 años y yo tenía que tener hijos y entonces ya no me da tiempo a tener hijos en esta idea de vida que yo tenía. Entonces, un poco como que se quedan enganchadas en ese proyecto. Sentimientos de protección asociados a la permanencia, la frase de nadie te va a querer como te he querido yo, nadie te va a cuidar como te cuido yo. Sentimientos ambivalentes, por eso que hablábamos de los episodios agudos y de las lunas de miel, ¿no? Generan ambivalencias en las víctimas de que es que cuando está bien, cuando no bebe, cuando nos vamos de vacaciones siempre está bien, ¿no? Y luego la parte económica, el estilo de vida económico, tranquilizador, de tenemos para vivir adecuadamente, pues genera que en muchas ocasiones a las víctimas les cueste marcharse de casa. Mecanismos de defensa y de supervivencia que utilizan las víctimas. Pues el miedo es un mecanismo de defensa clarísimo, porque el miedo a... si no ha venido a las 10 de la noche, es que viene, por ejemplo, si no ha venido a las 10 de la noche es que va a venir bebido, con lo cual tengo que acostar a los niños ya para que no les agreda a ellos. El miedo es protector aquí. Culpabilización. Si la culpa es mía,
me callo, soy sumisa, de manera que me protege a la hora de no tener conflictos en casa. Distorsionan tanto a la minimización como a la maximización, desde quitar importancia hasta un miedo extremo injustificado. Desde, esto no pasa nada, me ha puesto un cuchillo en la cara, pero era un farol. ¿Vale? Hasta eso, hasta un miedo extremo de me ha mirado con ojos de asesino, me va a matar hoy. Algunas veces es verdad y otras veces no lo es. Resistencia. ¿Por qué? Porque le justifican, le disculpan por cada una de las cosas que plantea. Y algunas veces, y no sé si tenéis en vuestro entorno algunas amigas o amigos que están sufriendo este tipo de violencia y uno quiere acercarse y se da cuenta como la respuesta es, bueno, no, si esto tampoco es habitual, esto ha sido hoy porque estábamos aquí de juerga entre amigos, pero esto no es lo habitual, ¿vale? Vergüenza por la situación que han estado viviendo, y es que hay algunas víctimas que dicen, ¿cómo es posible que yo haya permitido esto? ¿Cómo es posible que pasado todo este tiempo, que han pasado 10 años de relación, que estaba viendo permanentemente que esto no era lo que yo quería, que intuía que esto no estaba bien y me he mantenido ahí, ¿no? Y tienen esa vergüenza de no haber reaccionado a tiempo. Les cuesta contarlo, les cuesta pedir apoyo fuera, sobre todo a gente conocida, porque al final les da la sensación de que pueden recibir algún tipo de crítica. Y veremos cómo es verdad, que es que desde el entorno algunas veces el apoyo no es el adecuado, porque no sé si os habéis visto en esa situación, pero hay algunas personas que van acompañadas de su madre y la madre dice, sí, ya se lo decía yo, que este no era un buen hombre para ella. Y en el fondo lo último que necesita escuchar esa víctima es esto, ¿no? Ahora veremos lo que hay que decirles. Bueno, y luego lo que hablábamos de la negación. Negación, fijaros, niegan hasta la necesidad de recibir ayuda, ¿no? Niegan, en ocasiones se les llama para ofrecerles un servicio de asistencia terapéutica y básicamente lo que hay que decirles es quédate con mi teléfono para que si lo necesitas me llames, porque en un primer momento es posible que saquen de todos sus recursos. Yo puedo con esto, tengo que sacar a mis hijos adelante, tengo que buscar un trabajo, yo puedo con esto. Pero en algunas ocasiones sucede que 4 meses después se nos han caído. Es verdad, se han cambiado de casa, los niños están escolarizados, todo está medio ordenado y ahí es cuando ya se pueden permitir acudir a un servicio especializado. Pues ahí es donde tenemos que estar, todos los recursos para ellas, ¿no? Factores psicológicos que dificultan a pedir ayuda. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, reconocer que ha sido víctima de violencia de género. Eso cuesta, y cuesta porque a uno le hace pensar sobre su propia historia vital. He perdido 10 o 15 años de mi vida en esta relación de pareja. ¡Wow! Cuesta, ¿eh? El análisis de esa vida, porque tiene connotaciones de fracaso, claro. Es posible que tengan amenazas de muerte, tanto para sí mismos como para su familia. En el servicio que yo trabajamos con personas en situación de riesgo y testigos protegidos. En nuestros casos, habitualmente, si tenemos algún tipo de víctima de violencia de género, está asociada a una red de banda armada, a narcotráfico, y ahí las víctimas de violencia, imaginaros si tienen miedo, ¿no? Claro, en este servicio estamos en el punto extremo, pero hay un montón de víctimas que tienen miedo a salir de casa por miedo a ser agredidas sexuales. Los puntos del Observatorio de Violencia, cuando facilitan casas de acogida, no sé si conocéis el protocolo, pero en primer momento les mandan a las casas como de primera acogida, ¿no? Casas donde al final se va valorando si la víctima realmente va a quedar en ese tipo de recursos o va a decidir volver. Es un poco una casa medio conocida para los profesionales que trabajamos en esto, porque en ocasiones hemos tenido casos de víctimas que acuden acompañadas por el agresor a la casa, ¿no? Van, se toman un helado y vuelven a la casa acompañadas del agresor. Entonces, por eso existen, digamos, varios tipos de residencias donde llevar a estas mujeres que solicitan casas donde vivir. Y tienen miedo a pedir ayuda o a denunciar porque temen que la violencia que están viviendo, que han vivido, aumente. No quiero ni pensarlo si se pone así, estando en casa, si decido que me voy a casa de mi madre.
No quiero ni pensar la que me montaría en la puerta del colegio si le llega la carta de la denuncia que le he puesto, la citación, ¿no? Sensaciones de que el malo, el agresor, está sobreprotegido mientras que ella se encuentra desprotegida. Esto es una sensación que tienen y que normalmente está, digamos, muy reforzada por ellos. Yo creo que la publicidad en televisión, en los medios, en principio ayuda a que las víctimas cada vez se sientan más protegidas, pero realmente quizás necesitarían mucha más información. Yo a veces me planteo si no deberíamos dar este tipo de charlas en escuelas de padres, en los ayuntamientos, pero no el día de la violencia, no, de manera mensual, ¿no? Como que esté en la mano de cualquiera poder acercarse a este tipo de reflexiones, ¿no? Incluso con los pequeños, con los niños, creo que sería muy bueno que hubiera mayor intervención a nivel de prevención de violencia. Falta de apoyo social, familiar y económico es otra de los factores que dificultan el que puedan pedir ayuda porque se encuentran muy solas. De ahí que a veces a los profesionales que estamos en su entorno nos utilizan casi como si fuéramos familia. Nos llaman prácticamente a diario o cualquier novedad nos la quieren comunicar en el momento. Tienen miedo a las consecuencias jurídicas, económicas y sociales. En lo jurídico mucho en lo que tiene que ver con el tema de los niños, de las custodias, de los pequeños. ¿Y qué hacemos cuando viene una víctima a nuestro despacho? Pues lo primero, demostrar que se le cree. Y algunas veces es posible que tengamos alguna duda o que no nos cuadre demasiado la historia, pero sería bueno que pudiéramos tener un poco la mente en blanco para recibir todo lo que nos tenga que decir, porque quizás parte de su resistencia no está ayudando a que el relato de los hechos sea adecuado, ¿vale? Vamos a demostrar que se le cree. Luego ya para valorar si es simulación o no, están otros profesionales u otro momento del proceso, ¿no? Apoyar su valentía al contarlo. Escuchar con atención cuando quiera hablar, ¿vale? Es importante que si una víctima acude a consulta o a las comisarías, acude en un primer momento y solo se atreve a decir soy víctima de violencia o me siento asustada por mi marido, no quiero hablar más, tengamos la capacidad de poder dejarles ya citados para mañana. Hoy han abierto la puerta, a lo mejor mañana entran del todo, ¿no? Si vemos el riesgo extremo ya sabemos lo que hay que hacer, no hay que avisar. Hacerle ver que no es responsable de lo ocurrido, es la víctima. Muchas víctimas, y no solo víctimas de violencia, muchas víctimas se sienten responsables o avergonzados por los hechos de los que están denunciando, ¿no? Como víctimas. Hay que ofrecerles seguridad y protección, y en violencia de género hay suficientes recursos para que las víctimas se sientan protegidas, entendemos que es así. Respetar su intimidad cuando no quiera contar determinadas cosas, excepto en momentos donde jurídicamente es obligatorio. Si estoy previo a una comparecencia judicial y tengo que acompañar a esa víctima a declarar, lógicamente no puedo respetar es que hoy no quiero hablar, es que hoy me siento bloqueada, voy a darle los recursos psicológicos o las estrategias de afrontamiento y de relajación para que pueda afrontar esa declaración, ¿vale? E informar de las futuras actuaciones. Fijaros, hay el servicio de atención a víctimas de Julián Camarillo, que está en los juzgados de lo penal, por si alguna vez os encontráis con situación de necesidad allí, y el servicio de protección de víctimas, que es el mío de la Fiscalía, y os ponéis en contacto conmigo a través de ese teléfono. Hacemos acompañamientos a juicio. Acompañamientos a juicio que, dependiendo de la gravedad, se hacen acompañado de policía o guardia civil y se hace acompañado de parte del equipo psicosocial. ¿Qué hacemos ahí? Ahí lo que hacemos es vigilar los accesos, buscarles una sala donde puedan estar tranquilos sin que estén en la sala de espera junto con otros agresores, junto con la familia de su agresor y el propio agresor, ¿vale?
buscamos la posibilidad de que haya biombo. Es decir, al final facilitamos que la declaración sea, digamos, lo más cómoda posible, ¿vale? Este servicio que lleva dándose desde Justicia, yo empecé en 2004, yo creo que empezaron en 2003, ¿vale? Pero desde 2004 yo he estado en ese servicio, el primero en el de Julián Camarillo y ahora en este. Este servicio que lo hacía Justicia única y exclusivamente, ahora la Dirección General de la Mujer lo está haciendo también. No son psicólogos ni trabajadores sociales, que la última noticia que tengo es que son educadores sociales, ¿vale? Pero sí es verdad que hacen una labor de contención con la víctima, les cuentan. Y es importante que todos los profesionales contemos cuáles son las futuras actuaciones. A todos nos gusta saber qué va a pasar con las cosas de nuestra vida. A nivel médico, si nos van a hacer una intervención, nos gusta saber qué tipo de operación va a ser, qué tipo de anestesia, cuánto tiempo de reposo voy a tener y cuánto de baja y cómo va a ir siendo mi normalización en el proceso vital, ¿verdad? Y lo explicamos. A nuestros pacientes se lo explicamos, ¿sí? ¿Por qué no? Lo vamos a explicar en cuanto a lo jurídico también. Mira, en 2 o 3 días te llamarán para esto. No te preocupes que nosotros vamos a pedir tu sentencia y te la vamos a facilitar. Te vamos a ayudar a pedir abogado de oficio. Lo que quiera que sea, les contamos cómo va a ser el proceso. Les contamos qué va a pasar dentro de esa sala de juicios. Les contamos cómo los abogados hablan un poco raro, porque usan terminología jurídica que pueden no entender, y cómo pueden preguntarles a los distintos agentes que están en esa sala jurídica sobre qué quiere decir esta persona, ¿no? Se les asesora en cómo están sentados. Estamos acostumbrados a ver películas con los juicios, y muchos de los que vamos a juicio con relativa frecuencia sabemos que el señor que está justo enfrente es el juez, y que va vestido de negro y que lleva empuñaduras blancas, y que a la izquierda está el fiscal, que también va vestido de negro con empuñaduras blancas, y que los abogados del agresor son los del enfrente, que van vestidos de negro sin empuñaduras blancas. Eso, que para nosotros es cotidiano, la víctima no tiene ni idea. Y si se lo contamos, seguramente entre mucho más tranquila a declarar, ¿sí? Si les cuento además el orden de preguntas, va a entrar mucho más tranquila a declarar. Primero el juez te pregunta si tú eres tú, después el fiscal te hace una pregunta general sobre los hechos ocurridos, después el abogado de él. Si tú llevas abogado, también tu abogado te va a preguntar, ¿verdad? Mucho más fácil así. Por eso es importante intentar informar de las futuras actuaciones, porque contiene, sujeta y da sensación de control. Facilita que luego las declaraciones judiciales sean, digamos, como estén mucho más argumentadas, estén más relajadas. ¿Y qué no hacer? Y seguro que si os ponéis a pensar, estas frases las habéis escuchado. Insistirle en que olvide lo que ha ocurrido. Venga, mujer, ya, pasa página, que esto ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Si llevo 15 años en una relación de maltrato, ¿qué pasa? ¿Que se resuelve el juicio y esto ya pasó? ¿Que me he ido a vivir a casa de mi madre y esto ya pasó? Cuidado. Presionar para que cuente lo que pasó. Y os pongo ahí siempre que sea posible, porque, como os decía antes, hay en ocasiones en que hay que acelerar el proceso del relato, ¿no? Yo en ocasiones lo que utilizo es que me lo escriban. A veces no son capaces de contarlo, pero sí de escribirlo. Y esto me pasa especialmente en víctimas de agresiones sexuales, ¿no? Necesitan como colocarse delante del papel, luego me lo leen y a medio de la lectura empiezan a contarlo ellas. Bueno, digamos, hacemos un proceso de poco a poco acercamiento al poder enfrentarse a su propio relato de los hechos. Responsabilizar o culpar de las agresiones. Si ya te lo decía yo, ya te lo íbamos avisando. Anda que no te he dicho veces que no debías permitir esto. ¿Verdad que tenéis personas en el entorno que han dicho frases de este tipo? Recriminar por no haber contado antes. Pero ¿cómo es posible que no me lo haya dicho? En vez de decir, qué bien que por fin lo has dicho. Eso que decíamos en el otro lado, la valentía de haberlo contado, ¿no? En muchas ocasiones es, ¿por qué no me lo has dicho antes? Yo podría haber hecho antes. Esto pasa muchísimo en
en violencia infantil, ¿no? Los niños tardan en contar y los padres recriminan muchísimas veces, ¿no? De cómo no me lo has contado, cómo no me has dicho, cómo estabas viviendo ese tormento del chaval que tenía una foto tuya en el WhatsApp y que se la ha ido pasando a todos los del cole y no me has dicho nada, yo podía haberte ayudado antes, ¿vale? Y luego adoptar actitudes sobreprotectoras. Y es que hay un riesgo en las víctimas, ¿vale? Y es que las víctimas muy dañadas en ocasiones se acomodan a la posición de víctima porque reciben muchísimo apoyo del entorno, pero apoyo que termina ahogando. No es el apoyo de agárrate a mí y entre los dos subimos, ¿no? Entre los dos te ponemos en pie. No, es tranquila ahí abajo, que yo te cuido, yo te sostengo, y uno se acomoda al papel de víctima, ¿no? En el fondo pasan de una situación de agresiones a una situación de entre algodones. Y entre algodones puedes estar el primer mes, después toca despertarse, ¿sí? ¿Nadie me va a preguntar nada? Vamos allá. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias va a tener el maltrato? Todos esos tipos de violencia que veíamos antes van a tener consecuencias en la salud física, de eso sabéis vosotros mucho más que yo, en la salud sexual, reproductiva, social y psicológica. Pues en la salud física, los efectos derivados del propio maltrato físico, los derivados de la tensión y los trastornos del sueño, gastrointestinales y de la alimentación. A mí, a los psicólogos forenses nos piden estudios sobre la parte del sueño y de la alimentación, del sueño en cuanto a pesadillas o sueños recurrentes y a trastornos de la alimentación, por lo que a nivel psicológico puede suponer. En cuanto a la salud sexual, repito, esto sabéis mucho más que yo, sobre todo en cuanto a trastornos menstruales, infecciones recurrentes y problemas urinarios, pero a nosotros los psicólogos forenses nos piden a veces estudios sobre el deseo sexual, dificultades para disfrutar de la sexualidad o relaciones sexuales con dolor. No se puede hacer estudios sobre esta parte si es antes del año. Normalmente el tratamiento de una víctima de violencia de género nos está llevando en torno a 18 meses y los aspectos sexuales empiezan a poder afrontarse normalmente a partir del año, ¿vale? Con lo cual la valoración de esto normalmente también la hacemos a partir de esas fechas. Consecuencias en la salud reproductiva. Bueno, pues en muchas ocasiones han tenido embarazos no deseados y abortos obligados, en ocasiones clandestinos. Con todo lo que eso supone en cuanto a su figura como mujer, a su maternidad, durante los embarazos, pues hemorragias vaginales, infecciones, anemia, amenazas de aborto y partos prematuros. Bueno, esto igual. Consecuencias en la salud social. Como consecuencia del aislamiento que hablábamos antes y de la desvalorización, presentan dificultades para establecer relaciones de confianza con todos, también los profesionales que estamos en su entorno, ¿vale? A veces lo manifiestan con agresividad debido a la rabia contenida que tienen, ya que no la han podido expresar con el agresor. Tenemos que ser conscientes de esto también para no sentir que esta víctima nos está agrediendo, sino como que es una consecuencia de lo que ha vivido, ¿vale? Si es verdad que hay que marcarle límites, algo que ella no supo hacer hasta ese momento. Es verdad que hay que dejarle claro cuál es el papel de uno y cuál es el papel de ella. Yo puedo protegerte, yo puedo recogerte la denuncia, yo puedo informar a los servicios de seguridad sobre esto que estás viviendo, yo puedo hacer un informe sobre lo que has presentado en mi consulta, pero tú también tienes que hacer cosas. No podemos dejar que te acomodes como víctima, ¿vale? Y en esa respuesta no me estás cogiendo en brazos, a veces sí que es verdad que responden con cierta agresividad. Es una de las secuelas que tiene. En la salud psicológica lo que nos encontramos son cuadros ansiosos depresivos, lesiones en la autoestima, indefensión aprendida, es decir, impotencia a la hora de pensar que pueden salir de ese tipo de situaciones, labilidad o bloqueos emocionales, minimización, negación y sentimientos de culpa, trastornos de estrés postraumático, ataques de pánico y fobias,
dependencias emocionales severas y conductas adictivas como abuso de tranquilizantes, abuso de alcohol, ludopatías y limpieza compulsiva. Habitualmente, y aunque no hay estudios sobre esto, en mi experiencia, todos, el 100% de los casos que yo he atendido con limpiezas compulsivas están asociados a violencia de género con agresión sexual. ¿Vale? Niveles de intervención con las víctimas. Fijaros cómo en esos 18 meses que os hablaba tendremos la parte de intervención en crisis. Tengo que empezar a cortar, así que ir preparando preguntas. La parte de intervención en crisis, que tiene que ver con esos 3 primeros meses, donde la víctima vive una turbulencia emocional absoluta. Después tenemos la fase de toma de decisión y conciencia, donde va normalizando va haciéndose cargo de sí misma, y finalmente la normalización del proceso vital. ¿Sí? Voy a saltarme todo esto. El papel de los profesionales entonces, y con respecto a esa transparencia que os ponía de qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Tenemos la escucha activa, validar sus sentimientos, todo vale, todo es lícito. Cuando dicen soy una mierda, quiero suicidarme, todo vale y todo es lícito. No vale decir, no se te ocurra decir eso, mujer. No, que lo saque, ¿no? Nosotros somos los profesionales que tenemos que recoger eso. Mientras lo diga, no lo actúa. Mientras se sienta que tiene un lugar que le sujeta y que le contiene, se va a sentir acompañada como para, digamos, tener fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Darles elementos de información clara y veraz. No hay que mentir. Mira, sí o sí vas a irte a una casa de acogida. No, bueno, vamos a ver. Esto es un proceso que hay que valorar, ¿vale? El agresor seguro que se pasa el resto de sus días en la cárcel. Cuidado. Cuidado con lo que decimos los profesionales, porque nosotros somos los responsables de la idea que después se vaya a hacer ella en la cabeza. Si a mí el médico me dice que esta intervención quirúrgica es de poca gravedad y luego resulta que me quedo con unas secuelas terribles, seguramente eche la culpa al médico, ¿verdad? Pues de lo mismo en cuanto a esto, lo que digamos que sea veraz. Lo habitual es que sucede esto, ¿vale? Ayudar a poner nombres a los sentimientos y a las emociones. Cuando nos dice, es que me quiero suicidar, en el fondo hay que poder ayudarle a hablar de eso, ¿no? Es que hay muchas partes de su vida que le gustaría no haber vivido, es que hay muchas partes de su vida que quiere suicidar, que quiere que no existan, ¿vale? E informar sobre recursos y derivar a recursos específicos. Yo creo que en todo despacho deberían estar los teléfonos de los puntos del Observatorio de Violencia, Guardia Civil, Policía, conocernos bien los protocolos que antes lo hablábamos, ¿verdad? De cómo hacer esas derivaciones. ¿Y qué mensajes transmitimos? Derecho a vivir sin miedo y sin violencia. No hay por qué vivir situaciones que dañen la integridad física y moral, y se puede encontrar ayuda y apoyo específico. Y hasta aquí. Os voy a decir hasta que me preguntéis. A ver si hay suerte y me preguntan, ¿no? Bien. Vamos allá.